Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. El ático inundado. Mi nombre es Sofía. Y esta es la historia de la noche en que el ático de la casa familiar intentó ahogarme. La lluvia llevaba horas golpeando el tejado con una furia que sentía reverberar en los huesos. Abajo, en el piso principal, las goteras eran ya ríos descontrolados. Cubos y sartenes resonaban con cada nuevo impacto, una percusión metálica que competía con el rugido sordo de la tormenta. Harta, decidí refugiarme en el ático. Pensé que, al menos allí, la madera vieja y polvorienta ofrecería un respiro, un silencio relativo. Craso error. Subí la escalera plegable, el metal frío y húmedo bajo mis manos. El aire en el ático era denso, cargado de un olor rancio, una mezcla de serrín viejo, papel de periódico descompuesto y algo más, algo dulzón y enfermizo que me revolvió el estómago. La única luz era una rendija sucia en el extremo, a través de la cual se filtraba la palidez turbia del cielo encapotado. Al principio, fue un alivio. El ruido de la lluvia se amortiguaba aquí arriba, convertido en un murmullo constante, aunque inquietante. Pero pronto noté que algo no iba bien. El suelo de madera crujía bajo mis pies de una forma extraña, no el crujido seco y familiar de la madera vieja, sino un gemido húmedo, como si la casa entera estuviera respirando con dificultad. Y luego lo vi. Una mancha oscura extendiéndose desde una esquina, trepando lentamente por el suelo. Agua. El ático se estaba inundando. La madera, que antes había parecido sólida, empezó a ceder bajo mis pies, empapándose como una esponja enfermiza. El olor dulzón se intensificó, mezclándose con el hedor terroso del agua estancada. Y entonces comenzaron los susurros. Al principio, pensé que eran ecos del viento, caprichos de mi oído intentando dar sentido al caos sonoro de la tormenta. Pero los susurros se hicieron más claros, más definidos, emergiendo del propio silencio entre los truenos. No eran palabras, no exactamente. Más bien, eran fragmentos de sonidos guturales, siseos y gemidos ahogados, como si algo estuviera intentando comunicarse desde el interior del agua que inundaba el ático. La oscuridad se espesó, incluso con la pálida luz exterior. Las sombras danzaban de formas imposibles en las vigas del techo, contorsionándose como figuras atormentadas. La sensación de claustrofobia se hizo asfixiante. El aire parecía volverse más pesado, presionando contra mi pecho, dificultando la respiración. Cada gota de agua que se filtraba a través del techo era como un alfiler helado clavándose en mi piel. El frío no era solo ambiental, era un frío que emanaba del agua misma, un frío que calaba hasta el tuétano y helaba los pensamientos. De repente, un golpe seco contra la ventana. No era una rama, el sonido era hueco, orgánico. Me giré lentamente, el corazón latiendo con una violencia dolorosa. La ventana estaba empañada por la condensación, pero a través del vaho pude ver una forma difusa contra el cristal. No una forma vegetal o animal, sino algo amorfo, indefinible, que parecía observarme desde la oscuridad exterior. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, acompañado de un rasguño agudo, como uñas arañando el vidrio.
El agua me llegaba ya a los tobillos, fría y turbia, reflejando la luz enfermiza de la ventana como un espejo distorsionado. Y fue entonces cuando la vi. Emergiendo lentamente de la superficie revuelta, en el extremo más oscuro del ático, una mano. Pálida. Excesivamente pálida, casi translúcida, como tallada en marfil viejo. No era la mano de un ahogado, hinchada y descompuesta. Era una mano delgada, elegante incluso, con dedos largos y huesudos que se retorcían con una gracia antinatural. Las uñas eran finas y afiladas, como astillas de hielo opaco. La mano se alzó lentamente del agua, sin prisa, con una determinación glacial. No se extendía hacia mí con violencia, sino con una languidez espectral, como si me invitara a unirme a ella en las profundidades turbias. El agua a su alrededor se arremolinaba, no por el movimiento de la mano, sino como si algo más grande, algo oculto bajo la superficie, la estuviera impulsando hacia arriba. Sentí un impulso primario, visceral, de huir. No era miedo lo que sentía, era un terror puro, una parálisis helada que me impedía siquiera gritar. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a retroceder, tropezando con los trastos viejos, sintiendo el agua fría empapar mis pantalones. La mano siguió avanzando, deslizándose sin esfuerzo a través del agua creciente, los dedos contorsionándose en gestos mudos e incomprensibles. El olor dulzón se había vuelto nauseabundo, impregnando el aire como un sudario invisible. El crujido de la madera se hizo más intenso, más desesperado, como si el propio ático estuviera a punto de romperse bajo el peso del agua y de aquello. Llegué a la escalera plegable, mis manos temblorosas buscando el asidero frío del metal. Miré hacia atrás una última vez. La mano seguía avanzando, ahora más cerca, la pálida piel brillando débilmente en la oscuridad. Y detrás de ella, justo debajo de la superficie del agua, vislumbré por un instante algo más. Una forma oscura, indefinida, que se movía con lentitud viscosa, como una sombra que cobraba cuerpo en las profundidades. Me lancé hacia la escalera, despegándola con un estrépito metálico. Bajé a trompicones, resbalando en los peldaños húmedos, con la imagen de la mano pálida grabada a fuego en la retina. Al llegar al rellano, me giré y cerré la trampilla del ático con un golpe sordo. El sonido de la lluvia seguía siendo ensordecedor, pero ahora, bajo él, creí escuchar un gemido ahogado, un lamento profundo que parecía venir del propio corazón de la casa. No volví a subir al ático. Ni siquiera cuando salió el sol y la tormenta amainó. Dejé la casa familiar, llevándome conmigo el recuerdo imborrable de la mano pálida emergiendo de las aguas turbias y la certeza escalofriante de que algo, en aquella vieja casa, seguía respirando en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. La carretera anegada. Me llamo Carlos. Esa noche comprendí la viscosidad del miedo. La lluvia era un telón de acero líquido cayendo sobre el parabrisas, cada gota una bala diminuta percutiendo contra el cristal. El asfalto, un espejo negro y turbio, reflejaba las luces de mi coche en manchas alargadas y distorsionadas. Conducía despacio, muy despacio, pero sentía la tensión en los nudillos blancos aferrados al volante, el sudor frío en la nuca. El aire dentro del habitáculo era denso, saturado de ese olor húmedo y metálico que precede a las tormentas eléctricas, y un eco sordo retumbaba en mis oídos, el presagio de la fatiga o quizás algo más. Entonces ocurrió. Fue un latigazo, una pérdida repentina de agarre, como si el coche decidiera, por voluntad propia, abandonar la cordura del camino. Patiné, giré inútilmente el volante, sentí la ingravidez efímera antes del golpe seco y brutal.
El motor se caló con un estertor y el silencio, momentáneo, fue aún más aterrador que el estruendo de la lluvia. Estaba en una zanja. El agua ya lamía las ruedas, un líquido marrón y revuelto que ascendía con una lentitud exasperante, amenazante. Abrí la puerta con dificultad, el viento y la lluvia me azotaron la cara como bofetadas heladas. El teléfono, por supuesto, muerto. La pantalla, un espejo negro e inútil. Maldije en voz alta, la palabra ahogada por el rugido constante del cielo. Intenté empujar, inútilmente. Las ruedas patinaban sobre el barro blando, hundiéndose más. La lluvia se filtraba por el cuello de mi chaqueta, goteando por mi espalda como dedos fríos. Volví a entrar en el coche, el agua ya me llegaba a los tobillos. La sensación era extraña, como si el vehículo se estuviera convirtiendo en un ataúd anegado. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido débil, casi imperceptible al principio, ahogado por la tormenta. Pasos. En el barro. Pesados, lentos, deliberados. No eran pasos de animal. Eran humanos. Pero había algo profundamente erróneo en su ritmo, en su peso. Como si quien caminara no fuera del todo humano, o como si arrastrara consigo una carga antinatural. El vello se erizó en mis brazos. El corazón comenzó a martillear contra mis costillas, un tambor sordo en la oscuridad. Respiré hondo, intentando calmarme. Sería algún granjero, un lugareño, pero ¿qué hacía un lugareño caminando por un camino secundario a estas horas, bajo este diluvio? Y la forma en que se movía, tan lenta, tan inexorable. Los pasos se acercaban. Cada pisada parecía resonar no solo en el barro, sino dentro de mi propio cráneo. Y entonces lo oí de nuevo, más claro ahora, mezclándose con el murmullo de la lluvia, respiración. Pesada, jadeante, como un fuelle antiguo y oxidado. Una respiración que no sonaba a fatiga, sino a expectación. Miré hacia la oscuridad, más allá del pálido cono de luz de los faros. Solo árboles retorcidos, sombras danzantes, el reflejo fantasmal de la lluvia en las hojas. Pero sabía que algo estaba ahí. Algo que se movía en la penumbra, escuchando, esperando. Un relámpago desgarró el cielo, iluminando el paisaje con una luz blanca y cegadora. Por una fracción de segundo, lo vi. Entre los árboles. Figuras. No eran personas. Eran formas. Oscuras, deformes, apenas esbozadas contra el fondo negro del bosque. Se movían con una lentitud antinatural, deslizándose entre los troncos como humo espeso. Y sus ojos, o lo que parecían ojos, brillaban con un reflejo húmedo y enfermizo, incluso bajo la fugaz luz del relámpago. El miedo me atenazó la garganta, un nudo frío y paralizante. No grité. No podía gritar. Solo podía observar, petrificado, mientras las figuras, aquello que fueran, se acercaban lentamente al coche. Cada relámpago revelaba su avance implacable, su movimiento espectral. Ya no eran sombras indistintas. Podía ver detalles ahora. Extremidades alargadas, torsos desproporcionados, cabezas que parecían demasiado grandes o demasiado pequeñas, inclinadas en ángulos imposibles. Y el sonido, la respiración jadeante, ahora más fuerte, más cercana, mezclada con un arrastrar sordo, como de pies descalzos sobre tierra húmeda. Sentí el agua subir más rápido, rozando ya el asiento. La claustrofobia me asfixiaba, el coche atrapado, yo atrapado, rodeado de aquello. Cerré los ojos con fuerza, rezando en silencio, pidiendo un milagro, cualquier cosa que me sacara de esa pesadilla.
Y entonces, en medio del rugido de la tormenta, escuché otro sonido. Un rugido diferente. Más fuerte, más profundo, más mecánico. Un trueno lejano que se acercaba rápidamente. Abrí los ojos. Luces. Faros rasgando la oscuridad, abriéndose paso entre la lluvia como cuchillos de luz. Un camión. Un camión de auxilio. El camión frenó junto a mi coche, proyectando sus faros sobre el bosque. Las figuras desaparecieron. Se desvanecieron en la oscuridad como si nunca hubieran existido. El sonido de la respiración jadeante se ahogó en el rugido del motor diésel. Un hombre corpulento, con un impermeable amarillo brillante, se acercó a mi ventana. ¿Todo bien, amigo? Menuda noche, ¿eh? No pude responder de inmediato. Solo podía señalar con el dedo tembloroso hacia el bosque oscuro. Había algo ahí, figuras. El hombre me miró con una expresión extraña, mezcla de lástima y cansancio. ¿Figuras? ¿Dice? Con esta lluvia, la imaginación juega malas pasadas. Vamos, salgamos de aquí antes de que esto se ponga peor. Me ayudó a salir del coche, me llevó a la cabina cálida y seca del camión. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. El bosque seguía ahí, oscuro e impenetrable, bañado por la lluvia implacable. No había señales de nada. Solo árboles, sombras y el eco persistente de una respiración jadeante en mi memoria. Nunca olvidaré esa noche. Nunca olvidaré la sensación de ser observado, acechado por algo innombrable en la oscuridad. La lluvia sigue cayendo a veces, y cuando lo hace, cierro los ojos y vuelvo a escuchar los pasos en el barro, la respiración pesada, los ojos húmedos brillando en la oscuridad. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que no fue la imaginación. Que aquello estaba allí. Y que, de alguna forma, sigue estando. Continuamos con la siguiente historia. Voces en la ventana. Mi nombre es Elena. Llegué a aquel pueblo buscando paz, la tranquilidad hueca que prometen las casas heredadas en lugares remotos. La casa era de mi tía abuela, un amasijo de madera crujiente y recuerdos olvidados, anclada en un valle donde el silencio mordía. No esperaba la tormenta. Empezó con la delicadeza engañosa de un gato jugando con un ovillo de lana gris. Un murmullo distante en las hojas, un suspiro frío que levantaba el polvo reseco del camino. Pero en pocas horas, la farsa amable se desvaneció. El cielo se desplomó con la furia de un dios despechado. El agua azotaba el tejado con la insistencia sorda de nudillos sobre un ataúd. Las ventanas gemían, no al viento, sino como si algo invisible las estuviera zarandeando con impaciencia. Estaba sola. Completamente sola en esa casa que crujía y se quejaba como un barco viejo en un mar embravecido. La electricidad se fue pronto, dejándome a merced de las sombras danzantes de las velas y el estruendo creciente. Al principio, eran solo los sonidos de la tormenta. El aullido del viento, la percusión implacable de la lluvia, el lamento de las ramas desnudas arañando las paredes. Sonidos naturales, aunque llevados al extremo, a un volumen que parecía perforar los huesos. Pero luego, entre el caos sónico, empecé a distinguirlos. Voces. Suaves, casi susurrantes, pero inexplicablemente audibles por encima del rugido del diluvio. Voces que parecían surgir de la oscuridad líquida que se arremolinaba contra las ventanas. Al principio, pensé que era mi imaginación, un truco del cerebro buscando patrones en el ruido blanco de la tormenta. Me tapé los oídos con fuerza, hundiendo los dedos en la carne hasta sentir dolor, pero las voces persistían,
como si no llegasen a través del aire, sino directamente a través del hueso, vibrando en mi cráneo. Eran voces femeninas, susurrantes, arrulladoras, pero con una cualidad viscosa, como si las palabras estuvieran hechas de saliva y sombra. No entendía lo que decían, eran fragmentos ininteligibles, sílabas arrastradas, pero había una cadencia, una melodía enfermiza en su murmullo. Y lo más perturbador, me llamaban Elena. Elena. Lo pronunciaban lento, saboreando cada sílaba, como un caramelo agrio. No era un grito desesperado, ni una súplica. Era una llamada paciente, expectante, como si supieran que tarde o temprano respondería. Me moví por la casa a tientas, cerrando las contraventanas con torpeza, tratando de ahogar el sonido, de crear una barrera física entre yo y esas voces incorpóreas. Pero las contraventanas eran viejas, la madera hinchada por la humedad, y no encajaban bien. Dejaban finas rendijas por donde se filtraba el viento y las voces. Me refugié en el salón, el corazón latiendo con la fuerza errática de un pájaro atrapado. La chimenea era un agujero negro que respiraba frío. La lluvia golpeaba la ventana del salón con una violencia obsesiva. Fue entonces cuando empecé a notar la vibración. No solo el cristal temblando por el viento, sino una vibración profunda, resonante, como si la ventana entera estuviera a punto de desprenderse del marco. Los goznes de hierro chirriaban con un gemido metálico, los cerrojos parecían forcejear, doblando la madera alrededor de sus anclajes. Las voces se hicieron más insistentes, más claras. Ya no eran susurros distantes, ahora eran casi murmullos al otro lado del cristal, como si estuvieran pegadas a la ventana, con sus bocas invisibles presionadas contra el vidrio helado. Y entonces, una de las ventanas cedió. No fue un estallido violento, no el crujido esperado de la madera cediendo a la fuerza del viento. Fue un movimiento lento, casi deliberado. Como si alguien, con una paciencia infinita, hubiera estado empujando, hasta que el viejo mecanismo, cansado de resistir, simplemente se rindió. La ventana se abrió de golpe hacia adentro, con un golpe sordo contra la pared, revelando un vacío negro y palpitante. El viento no entró con la furia que esperaba. De hecho, apenas se sintió una ráfaga. Pero las voces entraron. Inundaron la habitación como una marea oscura, ya no arrulladoras, ya no suaves. Ahora eran ásperas, rasposas, como el roce de piedras en seco. Eran muchas voces, un coro disonante que se entrelazaba y se superponía, todas llamándome, todas susurrando mi nombre con una urgencia escalofriante. Elena, aquí. Elena. Sentí un aliento helado en la nuca, aunque no había corriente. El aire en la habitación se había vuelto denso, viscoso, como si estuviera respirando agua espesa. Las sombras de las velas danzaban frenéticas, proyectando formas grotescas en las paredes. Tuve la certeza, no racional, sino visceral, de que no estaba sola. De que nunca había estado sola. Que algo había estado esperando en la oscuridad de la tormenta, usando el ruido y el caos como un manto para acercarse. No vi nada. No había formas definidas, ni figuras en la sombra. Solo la sensación punzante de ser observada, analizada, medida por algo que no podía comprender. El miedo me paralizó por un instante, un frío paralizante que me recorrió las venas y me convirtió en piedra. Pero luego, el instinto primario de supervivencia me impulsó a moverme. Salí corriendo. Abrí la puerta principal con manos temblorosas y me lancé al diluvio. La lluvia me azotó la cara como un millar de agujas heladas. El viento me empujó, me zarandeó, pero no me detuvo.
Corrí sin rumbo, a ciegas, tropezando en la oscuridad, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que alejarme de la casa, alejarme de las voces. Dejé atrás la casa, las voces, la ventana abierta de par en par como una boca oscura. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas flaquearon. Cuando me detuve, exhausta, empapada hasta los huesos, en medio de la nada, la lluvia seguía cayendo, implacable, pero las voces ya no las oía. Pero incluso ahora, años después, cuando cierra los ojos, todavía puedo sentir la vibración en los huesos, el aliento helado en la nuca, la certeza escalofriante de que algo me observaba desde la oscuridad impenetrable de aquella noche. Y a veces, en las noches de tormenta, cuando el viento aúlla y la lluvia golpea las ventanas, creo volver a oír un susurro distante, apenas audible, llamando mi nombre. Continuamos con la siguiente historia. Llamada a medianoche. Soy Andrés. Trabajo atendiendo el 911. Uno piensa que lo ha oído todo, la colección completa de histerias y tragedias humanas, hasta que la ciudad se queda a oscuras. La tormenta había arrancado el tendido eléctrico como si fueran espigas podridas, dejando un silencio espeso, solo arañado por el latigazo constante de la lluvia contra el ventanal de la central. Era un silencio raro, expectante, como si el mundo contuviera el aliento. Entonces sonó el teléfono. Una línea muerta debería ser eso, muerta, pero en medio del apagón general, la centralita parpadeó con una llamada entrante, solitaria y espectral. Descolgué. Al otro lado, solo respiración. No la respiración agitada del pánico inmediato, sino una respiración lenta, profunda, casi meditativa, que me erizó la nuca. Luego, la voz, un susurro tan tenue que creí que era la lluvia filtrándose por el auricular. Era una mujer. Hablaba despacio, cada palabra goteando en el silencio como agua helada. Decía que había ruidos en su casa. No el crujir de la madera vieja, ni el golpeteo del viento. Ruidos dentro de las paredes, decía, como si algo se arrastrara por los conductos, algo húmedo y pesado. Y sombras. Sombras que se movían donde no debía haberlas, danzando en las esquinas oscuras de su visión periférica, incluso con las luces apagadas. Su voz se quebró. Hay una sombra en la escalera, susurró, y sube muy despacio. Quise preguntarle su dirección, su nombre, cualquier cosa que pudiera ayudarla, pero la línea murió. Un corte seco, definitivo, dejando un zumbido fantasmal en mi oído. Intenté rastrear la llamada, por protocolo, por instinto, pero era imposible. En el caos de la tormenta, las líneas estaban saturadas, rebotando, perdidas. La mujer se había esfumado en el éter plomizo de la noche, dejando tras de sí una sensación viscosa de irrealidad. El silencio volvió a engullirme, un silencio ahora teñido de inquietud. La lluvia redoblaba su furia contra el cristal, cada impacto un latido sordo contra mis tímpanos. El tiempo se espesó, cada segundo una gota de plomo cayendo en un pozo sin fondo. Y entonces, el teléfono sonó de nuevo. La misma línea parpadeando en la oscuridad. Era ella. Pero su voz ya no era un susurro tenue. Estaba distorsionada, rota, como si la señal viajara desde un lugar muy, muy lejano, retorciéndose a través de kilómetros de cable dañado. Era su voz, sí, pero algo la había contaminado, un eco metálico, una resonancia cavernosa que la hacía irreconocible y familiar a la vez. Repetía frases, fragmentos sin sentido, como si hablara en sueños o desde el fondo de un pozo. La lluvia, lo trae, alcanzaba a entender entre el crepitar estático. Las paredes respiran con la lluvia.
Su voz se elevó de pronto, no en un grito, sino en una especie de gemido ahogado, una nota sostenida de puro terror visceral. No abras, cuando llame, la lluvia, y la línea se cortó de nuevo, abruptamente, dejándome sordo en el silencio ensordecedor. Esta vez no hubo zumbido. Solo estática. Una estática densa, palpable, como un manto de ceniza sonora que envolvía el auricular. Y dentro de esa estática, muy débil, casi inaudible, como una mota de polvo en un rayo de sol, escuché un susurro. No la voz de la mujer. Otra voz. Más cercana, más íntima, resonando directamente en mi oído, como si alguien me hablara desde dentro de mi propia cabeza. Susurraba mi nombre. Andrés. Solo eso. Una vez. Como una caricia helada, como una promesa oscura. Comprendí entonces, con una certeza escalofriante, que la llamada no había sido una petición de ayuda. Había sido una advertencia. Y la lluvia seguía golpeando, implacable, contra el cristal. Continuamos con la siguiente historia. Refugio en la cabaña. Mi nombre es Marta, y lo que sigue ocurrió hace no mucho. Íbamos a pasar un fin de semana de senderismo, Javier y yo, con algunos amigos. La idea era desconectar, respirar aire puro, lo típico. Jamás imaginamos que el aire que terminaríamos respirando olería a tierra removida y miedo congelado. Todo empezó con la lluvia, una cortina de agua que nos envolvió de repente, transformando el sendero en un lodazal resbaladizo y el cielo, antes azul, en un plomo denso y amenazante. La cabaña, prometida como refugio acogedor en los folletos, se alzó ante nosotros como una boca oscura, tragándonos de golpe en su silencio húmedo. Dentro, la madera crujía con la respiración pesada del viento. No era el crujir cálido de una casa viva, sino el quejido de huesos viejos, retorciéndose bajo un peso invisible. Encendimos la chimenea, buscando un respiro en el fuego, pero las llamas danzaban con una inquietud nerviosa, proyectando sombras largas y deformes que parecían observarnos desde los rincones. La lluvia arreciaba, golpeando el tejado con una furia que se sentía personal, como si el cielo nos odiase directamente. Al principio, eran solo los sonidos habituales de una tormenta en el bosque, el viento aullando entre los árboles, el agua azotando las ventanas. Pero pronto, algo cambió. Empezamos a notar ruidos dentro de la cabaña, sutiles al principio, apenas audibles por encima del fragor exterior. Rasguños leves en las paredes, como si diminutas garras arañasen la madera desde dentro. Un susurro que parecía venir de la chimenea apagada, no el silbido del viento, sino algo más articulado, casi palabras, pero desprovistas de significado, como ecos de una lengua muerta. Javier, siempre el más escéptico, intentaba racionalizarlo todo, ramas rozando, la madera asentándose, el viento jugando malas pasadas. Pero incluso su voz sonaba menos segura, más tensa con cada explicación. Fue entonces cuando empezamos a notar a Carlos. Siempre había sido el más sensible del grupo, el que se dejaba afectar por el ambiente, pero ahora era diferente. Se había vuelto silencioso, casi ausente, con la mirada fija en un punto indefinido más allá de las paredes de la cabaña. Sus movimientos eran torpes, desincronizados, como si su cuerpo no le respondiera del todo. Y su olor. Un aroma terroso, húmedo, que no venía del exterior, sino de él mismo. No era sudor, no era suciedad. Era el olor acre de la tierra mojada, de hojas en descomposición, un aroma que parecía emanar de sus poros. Una taza de café cayó de la mesa, no rodando, sino deslizándose lentamente, como empujada por una mano invisible.
Un libro se abrió de golpe en la estantería, sus páginas pasando frenéticamente, deteniéndose en una ilustración de árboles nudosos y retorcidos bajo un cielo tormentoso. Pequeños incidentes, absurdos e inexplicables, que iban calando en nuestros nervios, tensando el aire hasta hacerlo casi irrespirable. El miedo ya no era una posibilidad lejana, era una presencia física en la cabaña, pegajosa como la humedad, fría como el viento helado que se filtraba por debajo de la puerta. La noche se espesó, tragándose la poca luz que quedaba. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un martilleo constante y ensordecedor. Los ruidos dentro de la cabaña se hicieron más audibles, más definidos. Los rasguños se volvieron más fuertes, más insistentes, como uñas afiladas arañando la madera con desesperación. El susurro de la chimenea se transformó en un murmullo constante, un coro de voces indistinguibles que parecían rodearnos, envolvernos, penetrar en nuestros oídos como agujas heladas. Y entonces, en medio de la noche, Carlos se levantó. No hubo un despertar gradual, un movimiento lento y somnoliento. Se incorporó de golpe en su silla, con la rigidez de un autómata, los ojos abiertos de par en par, pero completamente blancos, como si las pupilas hubieran sido borradas por una mano invisible. Su respiración era profunda y gutural, un jadeo áspero que resonaba en el silencio expectante de la cabaña. Nos quedamos paralizados, observándolo con un terror frío que nos helaba la sangre. No era Carlos. Había algo más en él, algo ajeno, algo que usaba su cuerpo como un mero receptáculo. Lentamente, con una lentitud antinatural, levantó un brazo, apuntando hacia la ventana, hacia la tormenta que rugía afuera. Y entonces habló. Pero no con su voz. Era una voz gutural, cavernosa, resonante, una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra, cargada de una antigüedad inmemorial y una malevolencia helada. No entendíamos las palabras, eran un galimatías de sílabas ásperas y resonantes, pero la intención era clara, inconfundible. Estaba invocando algo. Estaba llamando a algo en la tormenta. La cabaña tembló. No por el viento, no por la lluvia, sino por una vibración profunda, sorda, que parecía emanar del suelo mismo. Las llamas de la chimenea se agitaron con violencia, proyectando sombras danzantes y grotescas que se retorcían en las paredes. El murmullo constante se intensificó, convirtiéndose en un coro ensordecedor, un clamor de voces innumerables que gritaban en un lenguaje incomprensible. Sentíamos el aire espesarse, volverse denso y opresivo, como si la cabaña se estuviera llenando de una sustancia invisible y viscosa. El frío se intensificó, un frío que no era simplemente la ausencia de calor, sino una cualidad activa, punzante, que nos calaba hasta los huesos, que nos congelaba el alma. Y luego, tan repentinamente como había empezado, cesó. La voz gutural se apagó, los ojos blancos de Carlos volvieron a enfocarse, recuperando su color castaño habitual. Su cuerpo se relajó, su respiración se normalizó. Parpadeó, confundido, mirándonos con una expresión de desconcierto absoluto. ¿Qué ha pasado?, preguntó, con la voz aún ronca por el sueño. No recordaba nada. Absolutamente nada. Al amanecer, la lluvia había cesado. El cielo se abrió, revelando un azul pálido y lavado. El sol, débil y tembloroso, intentaba abrirse paso entre las nubes dispersas. Salimos de la cabaña, respirando el aire fresco y limpio de la mañana. El bosque estaba en calma, silencioso, bañado por la luz suave del amanecer. Todo parecía normal, tranquilo, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. Pero no lo fue.
sabíamos que no lo fue. Algo había respondido a la llamada en la tormenta. Algo oscuro y antiguo, algo que se había manifestado a través de Carlos. Él no lo recordaba, pero nosotros sí. Y la imagen de sus ojos blancos, la resonancia de esa voz gutural, el terror helado que nos había invadido, se quedaría con nosotros para siempre. Sabíamos, en lo más profundo de nuestros huesos, que la tormenta se había ido, pero la oscuridad, de alguna manera, se había quedado dentro. Continuamos con la siguiente historia. El sótano olvidado. Me llamo Laura. Me mudé a esta casa hace apenas 3 semanas. Aún olía a pintura fresca y promesas vacías, pero la lluvia de anoche había traído consigo un aroma distinto, húmedo y terroso, que parecía surgir de las entrañas mismas de la casa. Fue al inspeccionar los daños menores que la tormenta había causado, una teja suelta, una rama rota en el jardín, cuando la vi. En el pasillo del sótano, detrás de un estante que aún no había desempacado, una sección de pared parecía diferente. No era una grieta ni una mancha, sino una perfecta línea vertical, casi quirúrgica, en el yeso. Al tocar, la pared sonaba hueca, apagada, como si detrás no hubiera ladrillo, sino silencio. Fue entonces cuando noté los restos de cinta de carrocero despegada, adherida aún en algunos puntos al marco de madera toscamente encajado en el hueco. Una puerta. Tapiada. En mi casa nueva. La curiosidad, viscosa y helada, me empujó a quitar el estante y desclavar la madera. El aire que emanó al abrir fue como una bofetada fría y húmeda, saturada de un olor denso a tierra mojada y óxido viejo, pero con un matiz dulzón, casi pútrido, que me revolvió el estómago. Era un sótano. Escaleras de piedra descendían a la oscuridad. La luz de la bombilla solitaria del pasillo apenas arañaba los primeros escalones, perdiéndose en la negrura espesa que emanaba como vapor desde abajo. Bajé, tanteando la pared fría y rugosa. Cada paso resonaba con un eco apagado, sorbiendo el sonido como una esponja. A medida que descendía, la temperatura caía, envolviéndome en un frío que no era solo ambiental, sino que parecía emanar de las propias paredes, de la tierra misma bajo mis pies. El olor se intensificaba, volviéndose casi palpable, un sudor frío y pesado que se adhería a la garganta. Al llegar al suelo, la oscuridad era casi absoluta. La luz del pasillo era un recuerdo lejano, una promesa tenue en la parte superior de las escaleras. Extendí la mano, palpando el aire denso y quieto. Mis dedos rozaron algo frío y metálico, la pata oxidada de una silla o una mesa. Avanzando a tientas, tropecé con objetos indistinguibles, formas blandas y duras bajo mis pies, envueltas en un silencio denso, interrumpido solo por el goteo constante y monótono de la lluvia sobre la casa, ahora amplificado, resonando en este espacio subterráneo como si el sótano mismo estuviera inundándose lentamente. Empecé a discernir formas en la penumbra. Cajas apiladas, cubiertas de polvo y telarañas gruesas como gasa sucia. En una esquina, una estantería desvencijada se inclinaba peligrosamente, repleta de objetos pequeños y oscuros. Me acerqué, cautelosa, extendiendo la mano. Mis dedos rozaron la superficie lisa y fría de lo que reconocí, con un escalofrío, como juguetes infantiles. Un caballo de madera con un ojo faltante y la pintura desconchada, un muñeco de trapo con la cara descosida y el relleno asomando como entrañas. Pero eran los dibujos, apilados en una caja abierta, los que realmente me helaron la sangre. Dibujos infantiles, sí, hechos con ceras de colores desvaídos, pero con una cualidad perturbadora, intrínsecamente errónea.
Figuras humanas con extremidades demasiado largas y ojos vacíos, casas con ventanas negras y amenazantes, cielos púrpura preñados de nubes grises y retorcidas. En cada dibujo, una sensación de angustia contenida, de una infancia deformada por algo innombrable. El sonido de la lluvia afuera se había vuelto ensordecedor, no un golpeteo rítmico contra el techo, sino un rugido constante, como si el agua estuviera cayendo no sobre la casa, sino a través de ella, llenando el sótano con su furia líquida. La presión en mis oídos aumentó, y sentí una punzada sorda en la sien. No era solo el sonido de la lluvia, lo sabía. Había algo más. Un zumbido sutil, casi inaudible, que parecía vibrar no en el aire, sino dentro de mis propios huesos. Fue entonces cuando lo oí. No era el crujido de la casa asentándose, ni el gemido del viento. Era una risa. Infantil. Apagada, distante, como si llegara desde el fondo de un pozo profundo, o desde detrás de una pared muy gruesa. Una risa que no tenía alegría, ni inocencia. Era hueca, mecánica, como el sonido de una caja de música rota, desafinada y cruel. Se arrastró por el sótano, vibrando en el aire denso y húmedo, y se clavó directamente en mi pecho, deteniendo mi respiración. Estaba sola. Completamente sola en ese sótano olvidado. No había viento aquí abajo, no había niños jugando en la calle en medio de la tormenta. La risa resonó de nuevo, más cerca ahora, más clara, y pude distinguir en ella un matiz, burlón. Como si algo estuviera encontrando divertido mi miedo, mi intrusión. Sentí un escalofrío que no era el frío del sótano, sino algo vivo, que se movía bajo mi piel. Y luego, lo sentí. Un roce. Ligero, apenas perceptible, como una pluma helada rozando la parte posterior de mi cuello. Pero no era una pluma. Era frío y húmedo, como la condensación en un cristal, pero con una textura, viscosa, casi palpable en su inmaterialidad. Se deslizó lentamente por mi nuca, dejando tras de sí un rastro de piel de gallina y un terror que me paralizó por completo. No podía ver nada en la oscuridad, pero sentí que algo estaba allí. Algo invisible, informe, pero presente, respirando el mismo aire húmedo y pesado que yo, observándome desde la negrura impenetrable. La risa volvió a resonar, ahora justo detrás de mí, tan cerca que sentí el aire vibrar en mi oído. Y luego, el roce de nuevo, esta vez en mi brazo, largo y lento, como si algo estuviera probando la textura de mi piel, midiendo mi miedo con un dedo invisible y húmedo. No pensé. Solo reaccioné. Me giré sobre mis talones y corrí hacia las escaleras, tropezando, cayendo, levantándome de nuevo, impulsada por un pánico primario, visceral. Subí los escalones de piedra como si el infierno mismo me persiguiera, sin mirar atrás, sin respirar, solo moviéndome, huyendo de la oscuridad, del frío, de la risa, del roce invisible. Llegué al pasillo, tropecé con la luz cegadora y cerré de golpe la puerta del sótano, empujando el marco de madera en su lugar con manos temblorosas. Volví a clavar la madera, torpemente, frenéticamente, hasta que la entrada al sótano quedó sellada de nuevo, oculta tras la pared de yeso. Me apoyé contra la pared fría, jadeando, el corazón latiendo con fuerza desbocada, el eco de la risa infantil aún resonando en mis oídos, el recuerdo del roce húmedo aún helando mi piel. No volví a abrir esa puerta. Nunca más. La dejé tapiada, olvidada, como si el sótano mismo nunca hubiera existido. Pero sé que está ahí. Lo sé. Y sé también que la lluvia, ahora un murmullo constante y persistente fuera de las paredes de mi casa, ya no suena igual. Suena diferente.
como si llevara consigo ecos de risas apagadas y el frío húmedo de un sótano olvidado, esperando en la oscuridad. Y a veces, muy tarde en la noche, cuando la casa está en silencio y la lluvia golpea con fuerza, juro que puedo sentirlo. Un ligero, casi imperceptible roce en la nuca. Como si algo, despertado en la oscuridad húmeda, recordara que estoy aquí. Continuamos con la siguiente historia. La linterna rota. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia de la noche en que la oscuridad se volvió tangible, una criatura viva. Todo empezó con la lluvia, una cortina gris que se cerró sobre el bosque al caer la tarde. La senda se había vuelto un laberinto de barro resbaladizo, las sombras danzaban con cada ráfaga de viento entre los pinos como espectros burlones. La linterna, mi única promesa contra la noche, parpadeó una vez, dos, y luego se rindió con un estertor electrónico. La oscuridad fue instantánea, una mordaza helada que me arrancó la respiración. No era la ausencia de luz, era algo más denso, como un aceite viscoso que se filtraba por mis poros, llenando cada resquicio de visión y pensamiento. La lluvia golpeaba ahora con furia, cada gota era un diminuto martillo sobre mi cráneo, amplificando el silencio sordo del bosque. Un silencio que no era pacífico, sino expectante. Empecé a caminar a tientas, extendiendo las manos como antenas temblorosas, buscando la promesa familiar del sendero. Pero solo encontré la áspera corteza de los árboles, la humedad gélida de las hojas muertas, la nada. El bosque respiraba a mi alrededor, un aliento pesado y húmedo que olía a tierra removida y a algo más, algo dulce y pútrido, como carne fermentada bajo el agua. Ramas crujían a mi espalda, no el chasquido seco y predecible de la madera vieja, sino un sonido más carnoso, como huesos que se rompen bajo presión. No era el viento. El viento gemía alto, una lamentación fantasmal, pero estos crujidos eran bajos, deliberados, cercanos. Sentía la mirada, aunque no pudiera verla. Una presión invisible en la nuca, un hormigueo frío en la piel que se erizaba bajo la ropa empapada. La paranoia se clavaba como astillas de hielo en mi mente. Cada sombra parecía moverse, cada sonido de la tormenta se distorsionaba en susurros ahogados, palabras sin forma que se deslizaban por el borde de la conciencia. Mi corazón latía con la furia de un pájaro enjaulado, bombeando un miedo salado que me subía a la garganta. Respiraba con dificultad, el aire frío laceraba mis pulmones y cada inhalación era un eco amplificado en la negrura. Entonces la vi. Una luz, no muy lejos, titilando entre los troncos retorcidos. No era el brillo constante de una linterna moderna, sino una llama vacilante, enfermiza, como la de una vela a punto de extinguirse. Esperanza y pavor lucharon en mi pecho, dos animales rabiosos arañándose por el control. ¿Rescate? ¿Pero quién estaría en el bosque a estas horas, bajo esta tormenta, con una luz tan precaria? La luz se acercaba lenta, demasiado lenta, danzando de un lado a otro como si fuera arrastrada, no portada. A medida que se aproximaba, la lluvia pareció amainar, no en intensidad, sino en sonido. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento, expectante. Y entonces la vi con claridad. No era una linterna. Eran ojos. Ojos amarillentos, brillantes como azufre fundido, pero sin el reflejo húmedo de la vida. Eran opacos, como vidrio esmerilado, y la luz que emanaba de ellos no era proyectada, sino interna, como brasas que ardieran bajo una piel translúcida. No estaban fijos, se movían, no como los ojos de un animal que te observa, sino como líquidos viscosos que se desplazan dentro de órbitas deformes. Parpadeaban, no con párpados, sino con un movimiento interno,
como si una membrana turbia se corriera sobre la pupila, oscureciendo y aclarando el brillo amarillento en pulsos irregulares. Y me miraban directamente a mí. No con hostilidad, ni con curiosidad, sino con una hambre fría, primigenia, que perforaba la oscuridad y se clavaba en mi alma. No emitían ningún sonido, ni gruñido, ni resuello, nada. Solo el parpadeo enfermizo de sus ojos y el silencio denso del bosque que los rodeaba. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, se desvanecieron. No se alejaron, no se movieron, simplemente dejaron de estar ahí, como si la oscuridad los hubiera absorbido de nuevo en su seno. No esperé a entender. No esperé a que volvieran. Corrí. Corrí a ciegas, tropezando con raíces, arañándome con ramas, con el sabor metálico del miedo en la boca y el eco fantasmal de esos ojos amarillentos grabados a fuego en mi retina. Corrí hasta que el bosque se abrió en un camino fangoso, hasta que la lluvia dejó de ser una tortura y se convirtió solo en lluvia. Abandoné la idea del rescate. Abandoné la linterna rota, abandoné la senda, abandoné cualquier lógica. Solo quería alejarme de esos ojos, de la oscuridad viva que los había engendrado, y del bosque que había callado para que me vieran. La lluvia no ha dejado de sonar igual desde entonces. Siempre escucho algo más entre las gotas. Continuamos con la siguiente historia. Ecos en el túnel. Me llamo Isabel. Y lo que viví aquella noche en el túnel, aún me persigue en sueños. La lluvia nos alcanzó de lleno cuando ya volvíamos a casa. A Rocco, mi pastor alemán, le encantaban esos paseos crepusculares, la ciudad en silencio, el aire fresco en la cara. Pero esa noche, el aire se había vuelto denso, casi masticable, y el cielo, un plomo amenazante. Al principio eran solo gotas aisladas, como dedos fríos tocándonos la piel. Luego, en segundos, se desató el infierno. El asfalto se convirtió en un espejo turbio, y el sonido de la lluvia rebotando en las fachadas se hinchó hasta ahogar cualquier otro ruido. Buscamos refugio instintivamente, como animales acorralados. Y ahí estaba, la boca oscura del túnel peatonal, tragándonos de la tormenta. Al principio fue un alivio. El eco amortiguado de la lluvia, aunque constante, era menos violento. Las paredes de hormigón exudaban una humedad fría, un olor a tierra mojada y óxido que se clavaba en la nariz. La luz mortecina de las farolas exteriores apenas penetraba en la oscuridad del túnel, creando un limbo grisáceo y opresivo. Rocco se sacudió el pelaje empapado, salpicándome de agua helada, y luego empezó a olfatear el aire con nerviosismo, sus orejas puntiagudas girando inquietas. Yo intentaba tranquilizarme, diciéndome que era solo una tormenta, que en nada pasaría. Pero había algo en la atmósfera enrarecida del túnel, algo más que la humedad y la penumbra, que me erizaba la nuca. El agua empezó a filtrarse desde el asfalto agrietado del suelo. Al principio eran charcos pequeños, brillantes bajo la luz temblorosa. Luego, el nivel comenzó a subir con una lentitud insidiosa, como si el túnel respirase agua en lugar de aire. El sonido de la lluvia ya no era solo un eco lejano, sino que se había transformado en un rugido sordo, amplificado por las paredes, vibrando en los huesos. Cada gota parecía estrellarse con una fuerza antinatural, y el viento aullaba en la entrada del túnel con una voz espectral. Rocco empezó a gruñir. No un gruñido juguetón, sino uno profundo, gutural, que le salía de lo más hondo del pecho. Se había plantado mirando fijamente hacia el extremo oscuro del túnel, donde la luz no llegaba, donde la negrura parecía más densa, casi palpable. Sus ladridos resonaban con una fuerza inusitada, rebotando en el hormigón,
distorsionándose hasta sonar extraños, casi inhumanos. Ladridos de advertencia, de miedo, de rabia contenida. Yo llamaba a Rocco, intentando atraerlo hacia mí, pero él permanecía inmóvil, tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, los ojos fijos en la oscuridad, el pelo del lomo erizado. Y entonces, ocurrió. Después de uno de los ladridos más agudos de Rocco, un sonido respondió. No un eco normal, no la simple reverberación del ladrido contra las paredes. Era un eco diferente, profundo, resonante, que parecía surgir no del aire, sino de las propias entrañas del túnel. Un sonido gutural, viscoso, que vibraba a una frecuencia que sentí en el estómago antes de procesarlo con los oídos. No era un ladrido, no era un aullido, no era el viento. Era algo vocal. Algo que respondía. Algo que provenía de la oscuridad más allá de la luz, de la humedad más allá del agua, del silencio más allá del ruido. Un sonido que parecía medir nuestras presencias, sopesarlas, juzgarlas. El miedo me golpeó como una ola helada. Un miedo primario, visceral, que me paralizó por un instante. El aire se volvió pesado, casi sólido, y el olor a humedad y óxido se intensificó, mezclándose con un hedor metálico, acre, como de sangre vieja y tierra removida. Sentí la garganta seca, el corazón latiendo con una violencia dolorosa, la piel de gallina extendiéndose por todo el cuerpo como una helada invasión. En la oscuridad al final del túnel, no había nada visible, solo negrura. Pero la sensación de una presencia, de una mirada invisible, era abrumadora, asfixiante. Sin pensarlo, sin siquiera ser consciente de mis movimientos, agarré a Rocco por el collar y eché a correr hacia la salida, hacia la lluvia torrencial, hacia el viento furioso, hacia cualquier lugar que estuviera fuera de ese túnel resonante, de esa oscuridad que respondía. El agua me llegaba ya a los tobillos, fría y turbia, arrastrando consigo hojas muertas y basura. Corrimos a ciegas, tropezando, resbalando, con el eco gutural aún vibrando en mis oídos, en mi pecho, en mi alma. Salimos a la calle empapados, temblando, jadeando, con el sabor metálico del miedo en la boca. La lluvia seguía cayendo con la misma intensidad, pero ya no importaba. El viento nos azotaba, pero ya no dolía. Estábamos fuera del túnel, fuera de la oscuridad que respondía, fuera de los ecos que no eran ecos. Nunca he vuelto a pasar por ese túnel, ni siquiera a plena luz del día. Y cada vez que llueve así de fuerte, cada vez que el viento aúlla con esa voz espectral, recuerdo el eco gutural, la oscuridad que responde, y sé, con una certeza helada, que algo nos escuchó en la oscuridad del túnel, y que nos dejó ir. Pero no nos olvidó. Continuamos con la siguiente historia. El desván de la abuela. Me llamo Carlos. Heredé la casa de mi abuela, un caserón antiguo que olía a encierro y a pasado. Sabía que tocaría limpiarla, vaciarla de recuerdos ajenos, pero la lluvia de esa noche me empujó a refugiarme en el ático. Buscaba una forma de no pensar en el diluvio, en el viento que aullaba como un animal herido contra las tejas. El desván, pensé, sería un laberinto de polvo donde perderme un rato. La escalera crujió bajo mi peso, madera vieja gimiendo en la oscuridad. Al llegar arriba, el aire era denso, casi masticable, saturado de ese aroma inconfundible a olvido, papel amarillento, ropa apolillada, el fantasma dulce y rancio de perfumes baratos. Abrí el ventanuco redondo, esperando que la luz de la tormenta rasgara un poco la penumbra. Pero la lluvia era una cortina negra, implacable. Solo entraba un gris espectral que apenas arañaba las sombras.
Empecé a moverme entre muebles cubiertos con sábanas blancas, figuras fantasmales en un mar de polvo. Cada paso levantaba nubes minúsculas, como almas en pena liberándose. En un rincón, bajo la inclinación del tejado, vi un baúl. Era grande, de madera oscura, con herrajes oxidados y un candado que parecía sellarlo desde hacía décadas. Junto a él, arrinconadas como niñas castigadas, había muñecas. No eran muñecas modernas, de plástico sonriente. Eran antiguas, de porcelana pálida, con ojos de cristal que parecían seguirme en la penumbra. Sus vestidos de encaje estaban descoloridos, manchados, como si hubieran absorbido la tristeza del tiempo. La lluvia arreció. No era solo agua cayendo, era un golpeteo furioso, insistente, como si el cielo mismo intentara derribar la casa. Cada ráfaga de viento hacía vibrar las ventanas y la madera del tejado crujía con quejidos profundos. Dentro del desván, esos sonidos se distorsionaban, se mezclaban, creando una cacofonía sorda que me tensaba los nervios. Y entonces los oí. Susurros. Al principio pensé que eran parte de la tormenta, el viento colándose por las rendijas, modulando silbidos en palabras imaginarias. Pero no. Eran susurros tenues, apenas audibles, que parecían surgir de las paredes, del suelo, incluso del aire mismo. Y lo más inquietante, parecían venir del baúl cerrado. Me acerqué lentamente, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El candado era viejo, corroído, pero sólido. No había ninguna llave a la vista. Volví a mirar las muñecas. Sus ojos de cristal parecían más oscuros ahora, más acusadores. Una de ellas, vestida con un traje azul desvaído, tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Los susurros se hicieron más perceptibles, como si la cosa que los producía estuviera ganando fuerza, confianza. Ya no eran solo murmullos indistintos, ahora parecían sílabas sueltas, fragmentos de palabras articulándose en un idioma que mi mente se negaba a reconocer. Puse la mano sobre el baúl. La madera estaba fría, húmeda al tacto, como si condensara la humedad de la tormenta. Sentí una vibración leve, casi imperceptible, bajo la palma de mi mano. No era la vibración de la madera vieja, era algo más, algo orgánico. Retrocedí un paso, presa de una creciente inquietud. El olor a polvo y olvido se había intensificado, mezclándose con un nuevo aroma, húmedo y terroso, como el de la tierra removida, como el de una tumba recién abierta. Y entonces, sin que yo hiciera nada, sin ruido de cerraduras ni goznes chirriando, el baúl se abrió de golpe. Un golpe seco, violento, que resonó en el silencio expectante del desván. El candado oxidado saltó hacia un lado, chocando contra el suelo de madera con un sonido metálico apagado. Del interior del baúl no salió luz, ni una bocanada de aire viciado. Solo oscuridad. Y el olor. Un hedor denso, nauseabundo, a humedad estancada y carne putrefacta, que me golpeó el rostro como una bofetada invisible. Y la melodía. Tenue al principio, casi inaudible, pero que fue creciendo lentamente, extendiéndose por el desván como una telaraña sonora. Era una melodía infantil, familiar, una nana que mi abuela me cantaba cuando era niño. Pero estaba distorsionada, descompuesta, cada nota arrastrándose con una lentitud antinatural, desafinada, como si la estuvieran interpretando dedos huesudos sobre un piano desvencijado. Era una melodía enferma, corrupta, que retorcía la memoria y helaba la sangre en las venas. No lo pensé. No me detuve a analizar el horror que emanaba del baúl abierto. Simplemente reaccioné por instinto,
por pura supervivencia. Cerré el baúl de golpe, con todas mis fuerzas, reprimiendo el hedor, la melodía espectral, la oscuridad que parecía querer tragarse el desván entero. El golpe sordo de la madera cerrándose resonó con un eco antinatural, como si el propio desván estuviera gritando. Me tambaleé hacia atrás, tropezando con una de las muñecas. Cayó al suelo con un golpe seco, la cabeza de porcelana rodando unos centímetros, los ojos de cristal fijos en el techo. No la recogí. Salí corriendo del desván, bajando las escaleras de dos en dos, huyendo de ese olor, de esa música, de la sensación de que algo ancestral y maligno había sido perturbado. Dejé el baúl en la oscuridad, sellado de nuevo, pero ahora sabiendo que ya no estaba realmente cerrado. Que algo, en ese breve instante en que se abrió, había escapado. Y que tal vez, solo tal vez, me había seguido hasta la luz de la casa, hasta la falsa seguridad del mundo exterior, hasta la lluvia que seguía golpeando, implacable, contra las ventanas. Continuamos con la siguiente historia. La parada del autobús. Me llamo Elena, y esta es la noche en que la ciudad desapareció, tragada por la lluvia. Estaba en la parada del autobús, al borde de todo, donde las luces de la urbe se diluyen y empieza a respirar el campo, un campo hambriento y oscuro bajo esta tormenta. El último autobús no llegó. El mensaje parpadeó con crueldad en la pantalla rota, cancelado. Solo quedaba el rugido constante del agua contra el asfalto, un sonido que te lava el cerebro hasta dejarte hueca. Y yo, sola, bajo el temblor frío de la marquesina metálica. Al principio era solo lluvia. Una cortina espesa, implacable, que vibraba con la fuerza del viento. El aire olía a tierra removida y a algo más, algo metálico y punzante que me irritaba la nariz. La luz enfermiza de la farola luchaba por penetrar la oscuridad, creando charcos de ámbar turbio a mis pies. Cada gota que golpeaba la marquesina era como un golpe seco, un latido sordo en el silencio creciente. Pero no era silencio, ¿verdad? No con ese bramido constante de la tormenta. Era la ausencia de otros sonidos, de la normalidad, lo que empezaba a pesar. La carretera era una cinta negra y brillante que se perdía en la nada. Ni un coche, ni una luz, nada. Solo yo, la lluvia, y una sensación creciente de que algo no encajaba. Fue entonces cuando los vi, o creí verlos. Al principio, solo manchas en la periferia de la visión, donde la oscuridad se espesaba más allá del círculo de la farola. Movimientos difusos, como si la propia noche se estuviera agitando. Pensé que eran árboles movidos por el viento, sombras danzantes, trucos de la luz y la fatiga. Pero persistían. Siempre al borde, siempre en movimiento, acercándose lentamente, como si la oscuridad misma se estuviera condensando en formas. No hacían ruido, al menos no un ruido reconocible sobre el estruendo de la lluvia. Pero había algo en su movimiento, algo antinatural. Demasiado fluido, demasiado silencioso, como si se deslizaran en lugar de caminar. La paranoia empezó a clavarse como agujas heladas. Cada parpadeo de la farola, cada ráfaga de viento, parecía acercarlos más. Ya no eran manchas. Empezaban a tomar forma, aunque la lluvia seguía distorsionándolos, rompiéndolos en fragmentos imposibles. Eran altos, muy altos, y delgados, espectralmente delgados. Y se movían desde diferentes direcciones, rodeando la parada, cerrando el círculo invisible a mi alrededor. Sentía el corazón latiendo en la garganta, un tambor furioso contra el silencio expectante de la noche. El frío ya no era solo el frío de la lluvia, era un frío diferente, un frío que venía de ellos, que irradiaba de la oscuridad que los envolvía.
Un frío que se metía dentro, que te dejaba los huesos huecos. Y entonces la luz parpadeó de nuevo, y por un instante, solo un instante, los vi con claridad. Ya no eran figuras borrosas. Estaban justo ahí, al borde de la luz, al borde de la parada. Rostros. Rostros pálidos, terriblemente pálidos, como esculpidos en cera, bajo el pelo lacio y pegado por la lluvia. Y sonrisas. Sonrisas amplias, antinaturales, que estiraban la piel de sus mejillas hasta límites imposibles, revelando dientes demasiado largos, demasiado blancos, demasiado numerosos. Sonrisas fijas, congeladas en una mueca grotesca que no transmitía alegría, ni burla, solo hambre. Y sus ojos. No pude ver sus ojos con claridad, solo cuencas oscuras, vacías, pero sentí que me miraban, que me observaban con una intensidad insoportable, como si estuvieran desnudándome el alma. Extendieron las manos. Manos huesudas, demacradas, con dedos largos y nudosos que se retorcían en el aire húmedo. Manos que no parecían de carne, sino de ramas secas, de huesos pulidos por el tiempo y la oscuridad. Se extendían hacia mí a través de la lluvia, lentas, deliberadas, como si el tiempo no tuviera importancia para ellos, como si supieran que al final la parada era su trampa. Sentí el aliento cortado, un nudo de terror paralizante en el pecho. No grité. No podía gritar. Solo podía mirar, petrificada, mientras esas manos se acercaban, cada vez más cerca, a través de la cortina de agua. Y entonces, un sonido. Un rugido lejano que rompió el hechizo. Faros que cortaron la oscuridad, rasgando la noche con unas de luz blanca y salvadora. Un coche. Un coche que apareció de la nada en la carretera desierta, frenando con un chirrido seco justo delante de la parada. La puerta se abrió. No vi quién era. No me importaba. Salté dentro, sin mirar atrás, sin respirar, cerrando la puerta con un golpe sordo que ahogó, por un instante, el rugido de la lluvia. El coche arrancó, alejándose a toda velocidad. Miré por el retrovisor, solo una fracción de segundo, lo justo para ver la parada desapareciendo en la oscuridad, la luz enfermiza de la farola tragada por la lluvia. Y ellos. Todavía allí, bajo la lluvia torrencial, inmóviles, con sus sonrisas fijas y sus manos extendidas hacia el vacío que habíamos dejado. Esperando. Siempre esperando en la oscuridad.